En plena Guerra Fría, mientras el mundo estaba dividido, nació una moto que simbolizaba la resistencia y la fuerza de la Unión Soviética, la Ural. Inspirada en diseños alemanes y creada para soportar las condiciones más extremas, esta máquina no era solo un medio de transporte, era una declaración de poder. Pero, ¿cómo surgió esta icónica moto y cómo sobrevivió a la caída del Imperio Soviético? Hoy te cuento la dramática historia de Ural, la leyenda de las dos ruedas del este. Estamos en 1940. Europa está inmersa en el caos de la Segunda Guerra Mundial y cada nación está volcando todos sus recursos en el esfuerzo bélico. La URSS, siempre práctica, necesita urgentemente un vehículo que pueda desplazarse por terrenos imposibles, transportar soldados, armas y suministros y resistir las duras condiciones del invierno ruso. Pero diseñar una moto desde cero, con los recursos limitados de la época, no era una opción viable. En ese contexto, los soviéticos miraron hacia Alemania, donde la BMW R71 se había ganado la reputación de ser una de las mejores motos todoterreno de su tiempo. Robusta, fiable y diseñada con precisión alemana, la R71 era el sueño de cualquier ejército, incluso si no era el tuyo. ¿Y cómo consiguieron los planos? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos dicen que fue espionaje, otros que fue un acuerdo secreto y algunos incluso susurran que fue un acto de diplomacia creativa, o como los rusos lo llaman, mejor pedir perdón que permiso. La historia apunta a que los soviéticos obtuvieron los planos de manera clandestina, posiblemente a través de contactos en Suecia o bajo un acuerdo con los alemanes en los años previos a la ruptura del pacto Ribbentrop-Molotov. Lo cierto es que no solo adquirieron los diseños, sino también algunas unidades completas para estudiarlas en detalle. Con los planos de la BMW R71 como base, los ingenieros soviéticos se embarcaron en una misión ambiciosa: diseñar una motocicleta que no solo igualara a su contraparte alemana, sino que pudiera enfrentar las brutales condiciones de los inviernos rusos y el caos del campo de batalla. Así nació el proyecto M72, un verdadero tanque con ruedas disfrazado de moto. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, comenzó la producción de la M72 en Moscú, justo antes de que las fábricas fueran trasladadas a Irbit, en los Urales, para protegerlas de los bombardeos alemanes. Este traslado no fue casual. Los Urales ofrecían un refugio natural y estratégico, lejos del alcance enemigo, y terminarían dando su nombre a la marca. El eslogan no podía ser más acertado. No es una moto, es una herramienta de guerra, y lo cumplía con creces. La M72 estaba diseñada para ser prácticamente indestructible. Su chasis reforzado soportaba cargas pesadas. El sidecar incluía tracción en las dos ruedas y su motor de 750 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, garantizaba un rendimiento confiable en temperaturas extremas. Imagina a una Harley Davidson protagonizando una película en Hollywood, sexy, elegante y bebiendo whisky. Ahora cambia el escenario a Siberia. Ponle unas botas de nieve, cámbiale el whisky por vodka y añádele un sidecar para cargar ametralladoras. Eso era la M72. El diseño de la moto se centró en la funcionalidad. Gracias al sidecar con tracción adicional, podía atravesar barro, nieve y terrenos accidentados sin titubear. Además, algunos modelos estaban equipados con soportes para armas, convirtiéndose en una extensión móvil del ejército soviético. Su silueta robusta y el sonido inconfundible del motor resonaban en el frente de batalla, convirtiéndola en una de las piezas clave del esfuerzo militar soviético. La M72 no era solo una moto, era un verdadero salvavidas en la guerra. Transportaba tropas, ametralladoras, municiones, suministros e incluso evacuaba heridos bajo el fuego enemigo. No había terreno que pudiera detenerla. Barro, nieve, ríos helados o incluso campos minados. Era el caballo de guerra del ejército soviético, pero con ruedas y mucho carácter. La M72 podía llevar hasta 3 personas: el conductor, un pasajero en el sidecar y, en ocasiones, un artillero que operaba una ametralladora montada. Además, su diseño permitía transportar más de 250 kilos de cargamento, convirtiéndola en un vehículo logístico clave.
En muchas ocasiones, las Ural eran modificadas para incluir soportes para rifles, lanzagranadas o radios militares, convirtiéndolas en puestos de comando móviles. Con temperaturas que descendían a menos 40 grados, el motor de la M72 seguía funcionando gracias a su simplicidad mecánica y su diseño robusto. Algunos soldados incluso encendían hogueras bajo la moto para descongelar el aceite del motor. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos tenían un arsenal de motos M72 y una economía en reconstrucción. ¿Qué hacer con tantas máquinas de guerra? Fácil, convertirlas en un símbolo de movilidad para el pueblo soviético. En 1946, la producción de estas motos se trasladó a la ciudad de Irbit, en los Montes Urales, un lugar que ya había demostrado ser clave en la fabricación durante la guerra por su ubicación alejada del frente. Fue aquí donde nació oficialmente el nombre Ural, un homenaje a la región que albergaba su manufactura. De ser el caballo metálico del Ejército Rojo, las Ural pasaron a ser el burro todoterreno del campesino soviético. Literalmente, porque podías cargar desde sacos de papas hasta a la abuela con su canasta de gallinas. En los años 50 se lanza la M72K. Esta fue la primera versión civilizada de la legendaria moto de guerra. Mantenía el sidecar y su capacidad todoterreno, pero con algunas modificaciones para hacerla más práctica para el uso diario. La M72K fue un éxito en zonas rurales, donde el transporte de personas y carga era una necesidad diaria. Y en los 60, las series M61 y M62. Con motores más potentes y mejoras en la fiabilidad, estas motos comenzaron a incorporar elementos más avanzados para la época, como un sistema eléctrico renovado. Además, su diseño empezó a adoptar un enfoque más estilizado, aunque sin perder el carácter robusto que las definía. Las Ural no eran solo motos, eran una parte del día a día en la URSS. Desde transportar suministros en las aldeas más remotas hasta ser el vehículo ideal para un picnic familiar en las afueras de Moscú, estas máquinas se convirtieron en un símbolo de la vida soviética. Las Ural se convirtieron en una especie de ícono socialista. Simbolizaban la resistencia, la fiabilidad y la capacidad de adaptarse a cualquier situación, valores muy en línea con la ideología soviética. Incluso en los años 60, cuando el mundo comenzaba a mirar hacia las motocicletas japonesas y americanas, las Ural se mantuvieron firmes, ofreciendo una opción asequible y funcional para millones de personas. La Ural no solo conquistó las carreteras rusas. En Europa, su estilo retro y capacidad todoterreno comenzaron a ganar adeptos. No era rápida ni moderna, pero tenía algo que las japonesas no podían ofrecer: carácter. A lo largo de las décadas, Ural se adaptó a los tiempos lanzando modelos que no solo mantuvieron su legado, sino que también se convirtieron en verdaderos íconos para los entusiastas de las motos clásicas y todoterreno. En 1976, la M67, este modelo marcó un antes y un después con mejoras significativas en la transmisión, que ahora era más fiable y suave, y un diseño más estilizado. Aunque mantenía su robustez característica, introdujo elementos que la hicieron más atractiva para un público más amplio, especialmente en el mercado civil. A pesar de los altibajos, las crisis económicas, caída de regímenes y la competencia global, Ural ha logrado algo que pocas marcas pueden decir: ha perdurado, no por ser la moto más rápida ni la más estilizada, sino por ser la más funcional. Desde su origen militar hasta su transformación en una moto para civiles, Ural se ha mantenido fiel a su propósito: ser una máquina que nunca te fallará, sin importar las condiciones. Hoy, Ural sigue siendo un símbolo de resistencia, adaptándose a las nuevas demandas, pero nunca perdiendo esa esencia ruda y utilitaria que la hizo famosa en los tiempos de guerra. Y aunque algunos la consideren una reliquia, los verdaderos entusiastas saben que, en este mundo de motos con 1000 caballos de fuerza, a veces lo único que necesitas es una moto que te lleve a donde necesites sin perder el alma de lo que es. La funcionalidad, al final, es lo que convierte a una máquina en un icono. Y Ural, con su legado y su diseño robusto, es un recordatorio de que en el mundo de las motos, a veces la resistencia lo es todo. Si te interesa conocer otra compañía que surgió en la era soviética y logró superar grandes obstáculos, haz clic en este video y nos vemos allí.